Bien, jóvenes, un gusto el volver a saludarlos y espero que este receso haya sido aprovechado por ustedes. Mediante este pequeño video vamos a repasar los temas que hemos abordado hasta este momento, con el propósito de ya dejar todo sustentado para dar paso al siguiente tema. Los temas que estamos abordando en general son las transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo, o sea, el actual, desde la primera mitad del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX. El tema que hemos estado abordando es el mundo en guerra, los cambios sociales, económicos y políticos de entre 1914 y 1945, es decir, del inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos por repasar lo sucedido durante el siglo XIX, entre 1800 y 1900. Esto como antecedentes para poder comprender lo relacionado al tema. Los antecedentes fundamentales o el antecedente fundamental de la Primera Guerra Mundial y los acontecimientos que de ella derivan es la Revolución Industrial, misma que creó en los países europeos una fuerte lucha por hacerse con el dominio de nuevas tierras, de recursos, mano de obra y nuevos mercados. La presión industrial hizo que los países buscaran colonizar otros territorios dentro y fuera de Europa. En el caso de fuera de Europa fue Asia, África, por supuesto Oceanía, y América, los países que entraron dentro de lo que vamos a llamar colonialismo. Ese colonialismo tenía sus reglas. Para eso, se celebró entre 1884 y 1885 lo que vamos a llamar la Conferencia de Berlín, donde participaron representantes de 12 países europeos, más los Estados Unidos de América y Turquía. En esa conferencia se sentaron las bases para la manera en que se iban a repartir las colonias y la forma en que los países tenían que tomar posesión de los territorios extranjeros. Y en el caso de los Estados Unidos, esta nación aprovechó para reafirmar lo que ellos llamarían doctrina Monroe, estableciendo a América como su área de influencia, y así evitando que los europeos entraran en el continente americano de manera colonialista. Las presiones por territorios van a llevar a una carrera armamentista, es decir, una competencia entre los distintos países por hacer crecer sus ejércitos, ya que todos ellos veían en el horizonte próximo una gran guerra. Entre esas nuevas tecnologías de guerra, pues están los Panzers, las ametralladoras, la aviación, las granadas de mano, los gases asfixiantes, entre otra tecnología de guerra que se va a usar en la Primera Guerra Mundial. Esas crecientes disputas hicieron que los países se prepararan intensamente para ir a la guerra, guerra que según ellos iba a resolver todas las situaciones de presiones y disputas por la hegemonía mundial. El disparador de la guerra fue el asesinato del duque Francisco Fernando el 28 de junio de 1814. Por lo tanto, es considerado ese asesinato la causa directa que da inicio a la Primera Guerra Mundial. Y acá les hago una pregunta. ¿Por qué razón se le considera a esta la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial? Dos opciones. ¿Era por ser Francisco Franco el heredero al trono austrohúngaro o, o por utilizar un sistema de alianzas? La respuesta es la segunda, por el sistema de alianzas. Entonces, recapitulando, lo que sucedía es que el imperio austrohúngaro se disputaba con Serbia el interés por la región de Bosnia-Herzegovina,
Vemos en este pequeño mapa la región de los Balcanes, que es toda esta zona donde se encuentran Grecia, Turquía, Bulgaria, Macedonia, Albania. ¿Okay? Acá vemos Serbia, aquí vemos Bosnia-Herzegovina y aquí estarían Austria y Hungría. Entonces, la disputa que tenía el Imperio Austrohúngaro con Serbia era por el dominio sobre esta zona. Recordemos que había un interés de Serbia y otras naciones por crear en esta área una gran república de origen eslavo. Que eso va a suceder después de la Primera Guerra Mundial con la fundación de Yugoslavia. ¿Qué era el sistema de alianzas? Eran pactos entre las naciones para defenderse. Así, durante la Primera Guerra Mundial, vamos a distinguir dos pactos. El llamado Triple Alianza, que aglutinaba a Alemania, al Imperio Austrohúngaro e Italia, misma que posteriormente se va a retirar del acuerdo. Un segundo grupo, que vamos a llamar Triple Entente, estaba formada por Inglaterra, Francia, el Imperio Ruso y posteriormente se incluiría Estados Unidos. Vean que hablamos de Imperio Ruso, no de la Unión Soviética ni de Rusia. La guerra, también llamada Gran Guerra, va a tener dos diferentes etapas. Una primera, que es una etapa de lucha en los frentes, donde la guerra va y viene, se moviliza, está en todas partes. Y una segunda parte de estancamiento llamada guerra de trincheras, que va a ocasionar que la guerra dure más de lo que debía durar. La guerra va a finalizar con los acuerdos tomados en el Tratado de Versalles, después de dos sucesos importantes. ¿Cuáles son esos dos sucesos importantes? Bueno, la salida del Imperio Ruso al firmar el pacto de no agresión con Alemania y retirarse de la Primera Guerra Mundial cuando triunfa la Revolución Bolchevique en 1917. Y el segundo gran evento va a ser el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial después de que Alemania hunda al buque Lusitania. En el Tratado de Versalles se van a castigar duramente a Alemania, quien es acusada de ser la única culpable de la guerra. Se disuelven los grandes imperios austrohúngaro, otomano y ruso. Se crea la Liga de Naciones, que es un antecedente de las Naciones Unidas. Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia mundial y las mujeres van a ocupar un nuevo rol en la sociedad ante la ausencia de los hombres o su incapacidad para trabajar por las lesiones de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial va a venir un periodo que vamos a llamar entreguerras, que va a ir de 1919 a 1939, donde se van a producir tres grandes eventos. El primero, la Revolución Rusa, que desecha o elimina al Imperio Ruso y se transforma en 1922 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se retira de la Primera Guerra Mundial firmando un pacto con Alemania. El segundo evento va a ser la crisis económica de 1929, causada por la sobreproducción industrial en los Estados Unidos, creando así un efecto dominó donde las afectaciones van desde la quiebra de bancos y empresas hasta la escasez de dinero y de alimentos. El tercero de ellos va a ser el ascenso de los totalitarismos. Estamos hablando de regímenes dictatoriales en Italia, Japón, España y Alemania, que son vistos como una respuesta a la crisis de guerra y a la crisis económica de 1929. Y de ahí que gusten y tengan el apoyo de la población para llegar al gobierno. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, que se va a prolongar hasta 1945. El evento que desata la Primera Guerra Mundial es la invasión alemana a Polonia. Esa sería su causa directa. Y como causa indirecta podemos mencionar el Tratado de Versalles y que ninguno de las razones por las que se inició la Primera Guerra Mundial fueron resueltas durante esa guerra. Entonces se acumularon para dar origen a la Segunda Guerra Mundial. Aquí igual vamos a tener un sistema de alianzas. Vamos a distinguir dos bandos, a los que vamos a llamar potencias aliadas, donde va a estar Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos.
así como Francia. Y una segunda alianza que vamos a llamar potencias del eje, donde están Alemania, Italia y Japón. La guerra va a dilucidarse en dos frentes, en los frentes europeos y el frente en el Pacífico. La guerra en el Pacífico va a ser única y exclusivamente entre los Estados Unidos y Japón, e inicia con el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor. La guerra en Europa va a finalizar cuando Alemania se rinde tras el bombardeo de Berlín y la entrada del ejército ruso en el centro de comando alemán y el suicidio de Hitler y otros de sus allegados. En el caso de la guerra en el Pacífico, esta va a terminar con las bombas atómicas tanto en Hiroshima como en Nagasaki en agosto de 1945 y la rendición de Japón ante los Estados Unidos. Después de eso van a venir los llamados juicios de Nuremberg, donde se van a llevar a la justicia a las altas autoridades nazis, muchos de ellos condenados a muerte y muy pocos, dos para ser exactos, van a ser salvados de toda responsabilidad. En el caso de Japón, este se firma su pacto de paz con Estados Unidos. Se crean las Naciones Unidas ya definitivamente y se empieza el proceso descolonizador. Pero su consecuencia más fuerte va a ser la instauración ahora, a partir de la guerra, de un mundo bipolar, es decir, de un enfrentamiento ideológico entre el capitalismo, representado por los Estados Unidos, y el socialismo o comunismo representado por la Unión Soviética. A este enfrentamiento ideológico vamos a llamarle Guerra Fría y se va a desarrollar desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta más o menos 1992. Y es precisamente este tema el que vamos a empezar a desarrollar la próxima semana. Espero que les haya gustado la presentación y saludos a todos.